Siguiente, nosotros vamos a estar trabajando con gases. Lo que tengo que tener en cuenta es las unidades, que siempre tengo que trabajar en la misma unidad, pero a su vez nosotros tenemos la ecuación general de los gases, que es esta de acá, que la presión 1 o la presión inicial por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Esto es un repaso de lo que vieron en tercer año, ¿está claro? ¿Qué tiene de importante? ¿O cuál es lo único que tengo que tener en cuenta en este caso? Que ambas temperaturas deben estar en grados Kelvin. Miren acá, vamos a ver un ejemplo rápido. Dice, un gas se encuentra a 18 grados centígrados. Como está en grados centígrados o Celsius, lo tengo que pasar a grados Kelvin. Y 750 milímetros de mercurio de presión, ocupando un volumen de 150 centímetros cúbicos. ¿Cuál será su volumen? A 65 grados Celsius si se mantiene constante la presión. Voy a ver las condiciones iniciales. La temperatura inicial es igual a 18 más 273, 291. Y la temperatura final es 65 más 273, 338 Kelvin. Si reemplazo, yo voy a tener, acuérdense la fórmula. Presión 1, volumen 1, temperatura 1. A ver si lo tengo acá hecho. Creo que ya lo tengo hecho acá. Fíjense esto, que es lo que a mí me interesa que se acostumbren. Yo pongo las condiciones iniciales y las condiciones finales. Si una de las condiciones se repite, la voy a cancelar. Se repite quiere decir que se mantiene igual, con el mismo valor. ¿Por qué lo voy a cancelar? Porque matemáticamente, si en ambos miembros tengo un número que está haciendo la misma operación, lo puedo anular. ¿Está claro? Cancelo directamente y ni siquiera me detengo a observar esto. Ahora, ¿qué hago? Digo que 150, el volumen 1, que era el volumen inicial, 150 centímetros cúbicos sobre la temperatura 1, 291 Kelvin, es igual al volumen 2, que es lo que quiero saber, sobre la temperatura 2, 338 Kelvin. Este 338 lo voy a pasar multiplicando, se va a simplificar y me va a dar la respuesta, que no hice la cuenta con la calculadora. Acá lo vamos a observar cuánto va a dar exactamente. Bien, 174 centímetros cúbicos. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver cuál es la ecuación general de los gases ideales. Tengo que empezar a entender algunas cuestiones más. Me va a quedar que la presión por el volumen es igual a N por R por T. ¿Quién es N? ¿Es la cantidad o el número de moles del gas? ¿Quién es R? Es una constante de todos los gases. ¿Y quién es T? Bueno, T va a ser la temperatura. A tener en cuenta algo. Ahora la presión va a tener que estar siempre en atmósferas. El volumen va a tener que estar siempre en decímetros cúbicos. ¿Por qué tengo que tener en cuenta esto? Porque R, al ser una constante, ahora va a aparecer R, fíjense que R está multiplicado por atmósferas, decímetros cúbicos, sobre Kelvin por mol. ¿Está claro? Entonces, al tener acá, esto me está condicionando. ¿Bien? El número de moles es muy fácil, se va a encontrar. Yo voy a tener la cantidad de gramos totales dividido la masa molar, ¿se acuerdan? ¿Bien? Que era igual a la masa atómica relativa. Entonces, en el hidrógeno, ¿cuál era la masa de un mol de el hidrógeno como gas, como molécula, H2? ¿Cuánto era la masa de un átomo de hidrógeno? 1. O sea, de 2 átomos. Entonces, yo tengo 10 gramos de hidrógeno. ¿Cuántos moles de hidrógeno, del gas hidrógeno tengo? 10 dividido 2. Y eso me da 5. ¿Se entiende? Eso ya lo sabíamos hacer. Bueno, me va a dar la cantidad de moles. Dice, veamos un ejemplo. Me va a aparecer... Gracias. Me dice, me va a aparecer este nuevo concepto, CNPT, que quiere decir condiciones normales de presión y temperatura. Eso quiere decir que la presión es una atmósfera y la temperatura es 273 Kelvin o 0 grados centígrados. ¿Estamos hasta acá? Las condiciones normales de presión y temperatura son esas. Veamos. Este ejemplo resuelto. Fíjense
lo que me va a decir. Me dice lo siguiente. ¿Cuántos moles de gas hay en un recipiente de 2 decímetros cúbicos en condiciones normales de presión y temperatura? Bueno, yo sé que la presión por el volumen es igual a la cantidad de moles por la constante de los gases por la temperatura. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, la presión me la da. ¿Cuánto es? Una atmósfera. La temperatura me la da. ¿Cuánto es? 273 Kelvin. ¿Qué me dice? En un recipiente de 2 decímetros cúbicos. Me está dando el volumen. ¿Listo? Entonces fíjense, una atmósfera, presión, por 2 decímetros cúbicos, volumen, es igual a N, la cantidad de moles, que es lo que me pide, por R, que es la constante, siempre va a ser la misma, 0,082 atmósferas por decímetros cúbicos sobre Kelvin por mol. ¿Hasta acá estamos bien? Lo único que tengo que tener cuidado de no confundirme con esto, por la temperatura. Bueno, 273 Kelvin. Kelvin se va con Kelvin. Y me queda 0,082 por 273. ¿Cómo pasa eso? Esa respuesta. 0,082 por 273. Yo quiero averiguar N. ¿Qué está haciendo eso con N? Está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Me queda 1 por 2, 2. Atmósfera decímetro cúbico. Y 0,082 por 273 da 22,386. Esto pasa dividiendo. Y esto que está acá es una fracción. También está multiplicando. Pasa dividiendo, pero ¿cómo? Invertido. Entonces me va a quedar mol sobre atmósfera decímetro cúbico. Simplifico atmósfera y decímetro cúbico y me queda mol. Y me queda 0,09 mol. Es la cantidad de moles que tengo en ese recipiente. ¿Hasta acá está claro? Ya vi, el volumen siempre en decímetros. Siempre, porque la constante, el volumen siempre en decímetros cúbicos y la presión siempre en atmósferas. Por la constante, por esta constante que está acá. ¿Hasta acá estamos bien? A partir de ahora, yo voy a simplificar un poco las cuentas. Le voy a sacar a todo la unidad. Lo único que voy a tener que tener en cuenta es de no meter la pata justamente con las unidades. Si yo veo una presión que está en milímetros de mercurio, lo tengo que pasar a atmósfera. Si está en hectopascales, lo tengo que pasar a atmósfera. Y lo mismo lo demás. Y después voy a escribir los números y si me pide número de moles, me va a dar la respuesta en moles. Si me pide temperatura, la respuesta en qué unidad. Kelvin. Si me pide presión, la respuesta. Y si me pide volumen, la respuesta. Decímetro cúbico. Después, esto no es ni más ni menos que una ecuación, en donde voy a despejar una sola variable. Para ustedes no tiene que tener ningún tipo de dificultad esto. Siempre digo lo mismo. Si yo sé manejar bien regla de 3 simple y una ecuación simple como esta, que ustedes no tienen problema, porque en matemática trabajan con sistemas de ecuaciones, trabajan con cosas mucho más complejas, terminar despejando esto no amerita ningún tipo de dificultad. No tiene que ser una dificultad. Para ustedes, química 1 en cualquier ámbito universitario. ¿Está claro? La única parte, desde mi punto de vista, de mayor dificultad, es cuando tengo que trabajar con la nomenclatura, con los nombres, que es estudiarlo de memoria, no queda otra. Bien, ahí me aparece esto. Veamos a ver si tengo algún ejemplo más. Se van a encontrar con un lenguaje muy coloquial en los ejercicios y en las explicaciones, justamente porque está escrito y está desarrollado por alumnos, así que no se preocupen por eso. Pero lo que tiene de bueno, y por eso lo dejé, es que se encuentran... Fíjense que acá puso 0,089, nosotros lo redondeamos a 0,09, ¿no? Van a encontrar toda la explicación de todo. Bueno, ¿qué es la presión parcial de un gas? Veamos. ¿Qué pasa cuando tenemos una mezcla de gases? O sea, dentro de un recipiente, más de un gas. Acá va a aparecer una teoría de Dalton. Quiero que entiendan esto. La constante, esto que nosotros estamos averiguando no es exacto. ¿Por qué no es exacto? Porque nosotros estamos tomando a todos los gases como si fuesen lo mismo. Porque para todos vamos a usar la misma constante. ¿Qué constante? 0,082. ¿Está claro? Entonces, ahí
algo va a terminar siendo redondeado. Pero bueno, ¿qué son las presiones parciales? Las presiones parciales son si yo tengo en un recipiente más de un gas, por ejemplo, oxígeno e hidrógeno, yo me voy a fijar la presión que genera el oxígeno y la presión que genera el hidrógeno. ¿De qué manera? De una manera muy simple. Voy a pensar a el oxígeno solo y voy a calcular su presión, y voy a pensar al hidrógeno solo y voy a calcular su presión. Y luego, si sumo ambas presiones parciales, voy a tener la presión total ejercida por todos los gases y me va a dar la presión total. ¿Se entiende lo que digo? Esto, fíjense, despeja de la misma ecuación de recién. Esto es presión, esto es volumen, esto es número de moles, esta es la constante de los gases y esta es la temperatura. Si yo quiero la presión, el volumen, ¿cómo lo despejo? Dividiendo. De ahí queda esto. O sea que ustedes no se tienen que aprender esta fórmula de memoria. Es la misma que la anterior, despejada. Con que sepan una sola, van a pasar el volumen dividiendo. Y miren lo que dice acá. La presión total, si yo tengo más de un gas, tengo la presión del gas 1 y la presión del gas 2, y la suma de ambas presiones me va a dar la presión total. Esta es la ley de Dalton. Dalton hace este enunciado. ¿Se acuerdan de Dalton en los distintos modelos de átomos? El primero es el de Dalton, el modelo esférico, que pensaba que el átomo era como una bolita, una canica, como le dicen ustedes. Él es Dalton y es el primero que presenta un modelo atómico. Y empieza a trabajar con todo esto. Fíjense. Si en un gas tenemos dos recipientes mezclados, la presión parcial es igual a la presión que tendría ese gas si estuviera solo, ocupando todo el volumen. Veamos un ejemplo. Supongamos que en un recipiente de 3000 centímetros cúbicos, ojo con esto, el volumen, ¿en qué unidad la está dando? Muy bien. Centímetros cúbicos, ¿yo puedo trabajar con esa unidad? ¿Con qué unidad tenía que trabajar el volumen? ¿Por qué tengo que trabajar con esa unidad? Por la constante. Porque la constante yo necesito que se cancele mi variable decímetro cúbico. ¿Está claro? Bueno, veamos acá. Voy a pasarlo para acá. Miren esto. ¿Se ve ahí el ejemplo? Sí. Dice, veamos un ejemplo. Supongamos que en un recipiente tengo 3000 centímetros cúbicos. ¿Cómo hago el pasaje de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos? Lo dividís. ¿Por cuánto? De centímetro a decímetro, ¿cuántos lugares hay? Deci, centi. Deci, centi. 10 lugares. ¿De cuánto? Escuchen, piénsenlo en unidades de longitud. Yo tengo metro. Lo divido por 10, ¿qué me queda? Decímetro o decímetro. Le estoy cambiando la acentuación para que se den cuenta del prefijo. Vuelvo. Después de decímetro, ¿qué tengo? Centi. Son todos prefijos. Un solo lugar. Pero ojo con esto. Está el cubo. Yo cada vez que pasaba un lugar, multiplicaba por 10. Ahora, porque eso era lineal. Si era de superficie, multiplico por 100. Y si es de volumen, multiplico por... Bien, de la mayor a la menor. Ahora estoy pasando del menor, centi, a deci. Entonces divido por 1000. Quiere decir que 3000 centímetros cúbicos... Sí son 10, pero porque está el cubo son 1000. Entonces, 3000 centímetros cúbicos son 3 decímetros cúbicos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Acuérdense esto fácilmente. Un litro es un decímetro cúbico. ¿Todo el mundo de acuerdo? Un litro es un decímetro cúbico. ¿Cuántos centímetros cúbicos hay en un litro? Entonces, en 3000 tengo 3 litros también. Y por lo tanto, si son 3 litros, son 3 decímetros cúbicos. ¿Bien? Dice,
supongamos que tengo un recipiente de 3 decímetros cúbicos a 25 grados centígrados. Si esto tiene 25, para pasarlo a Kelvin, ¿qué tengo que hacer? Bien. Siempre me aparece la duda si sumo o si resto. Hasta acá. ¿Lo vas a hacer con regla de 3, lo de Kelvin? No, porque no es lineal, por eso no se puede. Entonces, repito esto, porque no es lineal, porque siempre se le suma lo mismo. No es que, por ejemplo, si fuera lineal, si tengo 10 centímetros, por ejemplo, si tengo 0 grados, tengo 273 Kelvin. Si tengo 10 grados, tengo 283. ¿Listo? Si duplico la temperatura, tengo 20 grados centígrados, pero en Kelvin no tengo el doble. Por eso no es lineal. ¿Hasta ahí estamos bien? Porque no está multiplicándose. Bien, ahora hagamos lo siguiente. La duda es siempre si sumo o si resto. ¿Sí o no? ¿Puede darme la temperatura en Kelvin negativo? No. Entonces, si yo resto me daría negativo, entonces sí o sí tengo que sumar. Acá estamos. 25 más 273, 298. Hasta acá. R es la constante. ¿Quién es R? 0,082. Y me dice, tengo 5 moles, tengo 3 moles de nitrógeno y 5 moles de oxígeno. ¿Vamos hasta acá? Entonces pongo situación para el oxígeno. Número de moles 5. R 0,082, temperatura 298, volumen 3 decímetros cúbicos. Situación para el nitrógeno. Lo único que va a cambiar es que el número de moles va a ser 3. R va a ser lo mismo, la temperatura y el volumen. Bien. Voy a calcular la presión de cada uno. Escribo esto. Y fíjense que acá ya ni siquiera puse unidades. Pongo la presión del oxígeno es 5 por 0,082 por 298. Y el volumen pasa dividido 3. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué me va a dar? Presión. ¿En qué unidad? Si es presión. En atmósfera. Y me da 40,72 atmósferas. Ahora veamos acá. En el siguiente caso es todo igual, pero en vez de poner acá 5, ¿qué puse? 3, porque acá la cantidad de moles del nitrógeno era 3. ¿Está claro? Entonces hago esto y tengo la presión. Si yo sumo ambas presiones, esta presión más esta presión me da 65,15. ¿Listo? También podría haber trabajado con la cantidad total de moles y hubiese sacado la presión. Como si me pide las presiones parciales, saco las parciales, pero si me hubiese pedido la total, yo podría haber trabajado con 8, acá en vez de primero con 5 y después con 3, directamente con 8, y hubiese sacado la presión de ambos gases juntos. Depende de lo que me pida. ¿Dudas? Solo reemplazamos 8, era la misma cuenta. Era la misma cuenta, siempre es la misma cuenta. Fíjate que acá, ahora cuando yo lo muestre, la única diferencia va a ser de decimales, con lo que hicimos. Bueno, me hace todo, 40,7, 24,4, nosotros 65,15 nos había dado y acá da 65,1. Y fíjense que dice, muchas veces te piden directamente que le digas cuál es la presión. Entonces directamente sumás los moles y decís, tengo 8 moles y hago la cuenta con 8 y me hubiese dado lo mismo. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque no distingue si el gas es de nitrógeno o de oxígeno. Esta fórmula. ¿Qué es la fracción molar? Bueno, la fracción molar es la cantidad de moles de uno de los gases sobre la cantidad total de moles. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo se llama? Fracción molar. Miren esto. Por ejemplo, en un recipiente tengo 3 moles de oxígeno, 1,7 moles de flúor y 4 moles de nitrógeno. La fracción molar de cada uno será 3 sobre el total, la suma de todo, ¿sí o no? ¿Cuánto es esto? 4,7, 8,7. 3 sobre 8,7 y escribo, o lo dejo como fracción, o lo paso a número decimal. 1,7 sobre esto, esto. Y 4 sobre esto, esto. ¿Cuánto tiene que darme la suma total? Exactamente. Porque me tiene que dar la cantidad de todo. Esto básicamente, ¿qué sería? ¿Cuál es la probabilidad de que saque una molécula de un gas y sea de, no me acuerdo quiénes tenía, de oxígeno?
Bueno, de oxígeno 0,34 es la probabilidad. En porcentaje, 34%. El 34% de los gases es oxígeno. El 20% de los gases es flúor y el 46% restante de los gases es nitrógeno. Eso estoy diciendo. ¿Bien? Si suman todo, me tiene que dar 1. Me aparece esto. Muy bien, bueno. Fíjense, me dice que la presión parcial del gas 1 es igual a la presión total por la fracción molar. Y tiene sentido, porque yo sé que ¿qué me está diciendo? Lo acabo de decir. Me está diciendo cuál es el porcentaje o la probabilidad de que tenga ese gas. ¿Se entiende? Entonces yo tengo una presión de 10 y uno tiene tengo un 30% de un gas y un 70% del otro, y la presión total es de 10. Bueno, uno tiene una presión de 3 atmósferas y el otro tiene una presión de 7 atmósferas, que es lo que está aclarando ahí. Bueno, acá me aparecen ejercicios de parciales y voy a mostrarles un ejercicio de un parcial de esto. Me dice, un recipiente rígido de 8 decímetros cúbicos contiene 3,5 moles de flúor y 30 gramos de ácido fluorhídrico. Bien, a 15 grados Celsius o centígrados. Calcular la presión parcial del ácido fluorhídrico y la fracción molar de la mezcla. ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende? Aclaraciones que voy a hacer. Vamos acá y voy a hacer alguna aclaración. Fíjense que el ejercicio ya lo tengo acá. ¿Bien? Voy a hacer alguna aclaración. El hidrógeno tiene una masa atómica relativa de una UMA. Por lo tanto, tiene una masa molar de 1 gramo por mol. ¿Sí o no? Y el flúor tiene una masa atómica relativa de 19 UMAs y tiene una masa molar de 19 gramos por mol. Quiere decir que en un mol de ácido fluorhídrico tengo 1 gramo de hidrógeno y 19 gramos de flúor, tiene 20 gramos. Un mol de este ácido. ¿Dudas de lo que dije? No. Bueno, entonces yo quiero saber cuántos moles tengo en 30 gramos. Yo sé que en 20 gramos tengo 1 mol, en 30 gramos tengo X, 1,5 moles. ¿Vamos hasta ahí? Voy a escribir mis condiciones. Yo sé que tengo 8 decímetros cúbicos, o sea, 8 u 8 litros. Tiene 3,5 moles de ¿quién? De flúor. Y 1,5 moles de ácido fluorhídrico. ¿Hasta ahí estamos bien? Tengo una temperatura de 15 grados, a esto le sumo 273 y me da una temperatura de 288 Kelvin. ¿Bien? Me pregunta, ¿cuál es la presión parcial del ácido fluorhídrico? ¿Cómo se acaba con esto? Presión por volumen es igual a la cantidad de moles por R por T. Bueno, la presión es lo que quiero averiguar. La cantidad de moles del ácido fluorhídrico fue lo que averigué recién, 1,5 mol. La constante es 0,082. La temperatura es 288 Kelvin. Y el volumen que está multiplicando y pasa dividiendo es 8. ¿Bien? ¿Cuánto me da? La presión 4,43 atm o atmósferas. ¿Dudas? Hice toda la cuentita. Después, ¿qué me dice? Bueno, me está pidiendo la fracción molar de ¿quién? Del flúor. Entonces, ¿yo qué tenía? ¿Cuántos moles tengo en total? ¿De flúor cuántos tengo? No, de flúor ¿cuántos tengo? 3,5 porque me lo dice acá como dato, ¿sí o no? Y de ácido fluorhídrico lo acabo de averiguar. ¿Cuántos tenía? En total, ¿cuántos tengo? Entonces, la fracción molar X, acuérdense que lo llamaba X, lo escribí así acá. La fracción molar es los moles de flúor sobre los moles totales. ¿Cuántos tenía de flúor? 3,5
sobre 5. Esto da 7 décimos o, lo que es lo mismo, 0,7. ¿Está claro? Esa es la fracción molar de ¿quién? Del flúor. Y del ácido fluorhídrico, ¿cuál es la fracción molar? Lo que falta para llegar a 1. ¿Y cuánto falta? 0,3. Puedo hacerlo sin hacer toda la cuenta, lo puedo sacar haciendo 1 menos 0,7. Si son 2. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, ahí, hasta acá, esto. Un segundo.